Queremos dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos nuevamente, este día domingo que estamos inclusive recordando, de acuerdo con nuestro calendario, la resurrección de Jesucristo, tan gloriosa como la muerte de Cristo. Jamás veamos a la muerte de Cristo como algo triste. Eso es, la religión lo ve así. La muerte de Cristo es la muerte de nuestro viejo hombre, así que deberíamos estar felices, porque lo que hizo Cristo en la cruz fue conseguir para nosotros libertad, fue conseguir para nosotros emancipación de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Si es que Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nosotros no tendríamos esperanza, porque no habría no habría un ser humano sobre la tierra igual a usted y a mí que haya podido ser capaz de poder pagar todo el daño que se nos legó en Adán. Y es por esto que Cristo en la propia Escritura está reconocido como el segundo Adán y el postrer Adán. Fíjese que a Cristo se le conoce como el segundo Adán, porque así como en el primer Adán nosotros recibimos toda la maldición como herencia, en el postrer Adán, que es Cristo, recibimos toda la bendición como herencia. Y esto es lo maravilloso, porque Cristo, por el gozo, dice la Escritura, que fue puesto delante de él, sufrió por usted y por mí la cruz. Es decir, él no se fue miedoso ni aterrado por los clavos. No, él no tuvo eso en la cabeza. Él simple y sencillamente fue gozoso a morir por usted y por nosotros a la cruz del Calvario, porque él sabía que la muerte de él era nuestra independencia, nuestra emancipación. Es como cuando usted, por ejemplo, puede estar enfrentando cualquier tipo de enfermedad, algún tumor maligno, alguna cosa así. Imagínese usted el día en que usted se entera de la muerte de ese tumor, de la emancipación de ese tumor. ¿Sería un momento de tristeza por la muerte del tumor o sería un momento de gozo por la muerte del tumor? Sería un momento de gozo, ¿verdad? Y nosotros somos ese tumor. Nosotros mismos somos ese tumor. De ahí que la muerte de Cristo significa la muerte de nosotros, de nuestra vieja creación, de esa maldad que de alguna manera está implícita en nuestra naturaleza pecaminosa, la cual recibimos de Adán y la cual efectivamente tenía que ser materia de que el Señor nos libre, porque de lo contrario iba a ser imposible que usted y yo podamos tener acceso a la vida eterna. Así que la muerte gloriosa de Jesucristo, ¿verdad? Es una tremenda ganancia para nosotros. Es una ganancia para Cristo porque Cristo en la cruz del Calvario consumaba, cumplía con su propósito de acabar con la vieja creación y darnos acceso a la nueva creación que es Él. Es decir, era el camino por medio del cual Él iba a hacer realidad el hecho de hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ese hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza significaba primero acabar con el primer hombre que no es imagen ni semejanza o que perdió esa posición, abrirle un camino a través de Cristo, un camino nuevo y vivo, dice la Escritura, para que hoy ya no debamos absolutamente nada y seamos trasladados a la nueva relación, a la nueva vida que hoy podemos disfrutar con nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo, si lo queremos ver desde esta perspectiva, ya no somos seres humanos comunes y corrientes, ¿ah? Porque lo que éramos murió en el primer hombre. Ese hombre que estaba bajo maldición, ese hombre que estaba bajo pecado, ese hombre que estaba, ¿verdad?, abocado a debilidad. Ese hombre ya murió, ese hombre ya no es usted, ahora usted es nueva criatura. No se olvide lo que nos dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura es una nueva creación, es una nueva vida, es un nuevo hombre que Dios ha creado y que es exactamente igual, imagen y semejanza de Dios. Así que hoy damos gracias al Señor porque evidentemente estamos
recordando hoy la resurrección, pero la resurrección tiene que ver con algo que tiene que estar pasando interiormente en mi corazón, porque está el hecho histórico de la resurrección, que es un hecho objetivo de parte de Dios, algo que Él ya hizo. Él murió y resucitó, pero esa muerte y resurrección tienen que traducirse en experiencias subjetivas, en experiencias interiores nuestras. Y ahora este es el privilegio que tenemos, ¿verdad? En nuestra relación con Cristo. De ahí que el cristianismo, ¿no es cierto?, no es nada más que la nueva vida, que es la vida de Cristo, viviendo en usted, trabajando para usted, pensando en usted, sintiendo en usted, deseando en usted, decidiendo en usted, planificando en usted y creciendo en usted. Esa es la vida cristiana. Y por decantación, ¿quién puede vivir la vida cristiana? Pues solamente nuestro Padre amado en su Hijo Jesucristo. La vida de Él es la vida cristiana. La vida cristiana no es una forma de comportarse. La vida cristiana no es un cumplimiento de ritos, un cumplimiento de normas, de mandamientos, de estatutos. La vida cristiana no es un hacer esto o dejar de hacer el otro. La vida cristiana no tiene nada que ver con los temas exteriores. La vida cristiana tiene que ver con una realidad interior, que es la vida de nuestro Padre, ¿verdad? Que hoy se hace disponible a todos nosotros desde nuestro espíritu para darnos su vida. Esa vida nos transmite amor. Ese amor permite que nosotros, ¿verdad? Podamos experimentar ese amor maravilloso. Esa vida nos permite a nosotros recibir esa palabra viva de Dios como real en nuestro espíritu. Y esa palabra nos permite comenzar a verlo, a contemplarlo, a tocarlo interiormente. Y esa palabra de vida que viene desde nuestro espíritu se va decantando hacia nuestra alma, hacia nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y por ende, nuestra alma comienza a ser alimentada por la vida eterna, que es la vida de nuestro Padre en nosotros. Y efectivamente también nuestro cuerpo comienza a tener los beneficios de esa maravillosa vida. Así que no perdamos el norte, no, enfoquémonos en lo que verdaderamente significa la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, en términos prácticos, es Cristo viviendo en usted. Pero para muchos cristianos, lamentablemente, esto es simplemente una declaración teórica. Es un conocimiento conceptual. Cristo vive en mí. ¿Eso es verdad? Si es que has recibido a Cristo en tu corazón, sí es verdad. Cristo vive en ti. Pero ahora lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que apropiarnos es de que Él sea una realidad en mi vida. La resurrección de Cristo no puede ser simplemente una declaración, por más verdadera que sea, porque lo es. Ahora la vida de Él tiene que ser una experiencia en mí, tiene que ser una realidad en mí. Y eso es lo glorioso, porque el Señor Jesucristo primero pagó todo lo del viejo hombre para que ahora tengamos derecho a la nueva vida de Él. ¿Sí se da cuenta? Es decir, por eso es que no puede haber nueva vida si no hay muerte primero. De ahí que la muerte nos lleva a la resurrección. De ahí que si es que efectivamente nosotros seguimos viviendo en nuestra carne, que es en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo hombre no podemos nosotros experimentar la vida de Cristo. De hecho, la Escritura nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es decir, la carne y la sangre no heredarán la vida de Cristo, porque el reino y el rey son lo mismo, ¿verdad? Todo lo que la Escritura habla en cuanto a reinos, en cuanto a ciudades, en cuanto a cosas, no son más que figuras de diferentes aspectos de lo que Él es. Todo nos habla absolutamente de la vida de Cristo Jesús. Entonces, esa vida maravillosa hoy usted y yo la tenemos en nuestro espíritu. Sea consciente de este tema, es decir, cuestiónese su cristianismo, porque si su cristianismo simple y sencillamente es un tema de asistir a las reuniones dominicales,
ahora que pues ya se va a poner de moda estas plataformas virtuales, ya sea a través de la red o sea a un templo con 4, con 5, con 6 paredes, bonito o feo. Esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es ir y pagar diezmos u ofrendas. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es un ser buen tipo o buena persona, porque hay muchas personas que pueden ser incrédulos y ser mejores tipos y mejores personas que los cristianos. Entonces esa persona también tendría derecho a ser un buen cristiano. Así que no se trata de un comportamiento exterior, sino se trata de una vida interior que consecuentemente va a tener una manifestación exterior. Esto es muy importante que lo entendamos. Pero para que usted tenga la manifestación exterior, usted primero tiene que apropiarse de la experiencia interior de esa vida. Entonces, la resurrección de Jesucristo nos muestra que efectivamente Él venció a la muerte, pero cuando decimos venció a la muerte, es que venció nuestra vida de muerte, porque nuestra existencia de muerte, en la cual nosotros nos encontramos y Cristo no vive en nosotros, esa existencia de muerte que está claramente determinada con pistas muy claras, el temor, el miedo, la tristeza, la enfermedad, las dolencias externas, cualquiera que ésta sea, pues son experiencias de esa vida y de ese estado de muerte. No se olvide que todo esto es parte de algo que la Escritura llama maldición, ¿ok? Y esa maldición se traduce en todo esto que estamos nosotros viviendo en nuestra propia carne: incertidumbre, temor, miedo, deseos desordenados y todo lo que implica efectivamente nuestra vida de pecado. A eso es lo que la Escritura llama muerte. Nosotros lamentablemente estamos mal enfocados porque llamamos muerte a la muerte de nuestro cuerpo. Pero la Escritura llama muerte a la ausencia de la vida, que en un sentido en el cuerpo también es verdad, porque el momento en que hay ausencia de la vida en el cuerpo, pues el cuerpo simplemente está inerte, no, ha muerto. Pero también pasa lo mismo en el ser humano desde la perspectiva del espíritu. Cuando en el hombre no hay el espíritu, que es la vida de Cristo, entonces el hombre está muerto, así esté vivo, así esté en un estado de existencia, pero está en un estado de existencia de muerte. Entonces, a esto fue lo que venció nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Imagínense qué gloriosa odisea que el Señor cumplió en la cruz del Calvario. Es decir, allí el Señor crucificó mi miedo, allí crucificó mi temor, allí crucificó mis malos hábitos, allí crucificó mi mal carácter, allí crucificó mi orgullo, ahí crucificó, ¿verdad?, todo aquello que para mí tiene valor cuando hablamos de temas externos. Allí crucificó todo lo malo que soy y todo lo malo que usted es. Y también crucificó todo lo bueno que soy. Mejor dicho, todo lo bueno que creo que soy. Porque normalmente yo creo que soy bueno cuando me comparo con los demás. No, yo soy buena persona. Mire don Antonio cómo es. Ese sí es malo. Pero si yo me comparo con don Antonio, entonces yo soy bueno. Pues no, el Señor dice, compárate con Cristo. A ver, compárate con Cristo, cualquiera. Bueno, alguno hasta osaría decir que está muy cerquita de ser como Cristo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo nos muestra que el Padre es santo, 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 3 veces santo. Así que ni siquiera se conforma con uno. Por si acaso alguno, ¿verdad?, diga, no, yo sí soy cercano a Cristo. Hubo una parábola, la de famoso joven rico, que nos muestra esta situación. Este hombre era un hombre joven, con mucha vida, era rico, ¿verdad? Aparentemente era un hombre de empresa con muchas posibilidades y aparte era un hombre moralmente bueno, aparte era religioso. Fíjese ese perfil para una chica, para casarse. Ese es casi que Jesucristo, ¿no? Y resulta que él, en su afán de buscar la vida eterna, se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, dime qué debo hacer para ganar la vida eterna. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo sabía, porque conocía el corazón del chico, y sabía que el chico tenía una gran autoestima de él mismo,
¿verdad? Y tenía una gran confianza en su propia justicia. Entonces le dijo, mira, tú sabes los mandamientos, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, a tu padre. Y el chico dice que se llenó de felicidad y le dijo, Señor, todo eso lo he cumplido. Fíjate ese muchacho, joven, rico, cumplidor de las leyes de Dios. Qué más podemos pedir? Y el Señor no le dice que no, porque seguramente era un hombre que se estaba esforzando. Y le dice, mira, solamente una cosa te hace falta. Le dice, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el hombre se entristeció porque era muy rico. ¿Qué significa? Que él tenía un Dios a quien estaba sirviendo y era sus riquezas. Cuando el Señor, ¿verdad?, lo encaró entre escógeme a mí o escoge tus riquezas, lo que tú crees que es rico. O sea, lo que le hizo es ponerle en evidencia que él amaba en su carne, a pesar de que se esforzaba por agradar a Dios. Él amaba a alguien que era más grande que Dios. Él tenía otro Señor en lo más profundo de su ser, que era el dinero, en este caso específico, o las riquezas, dice la Escritura. Claro, el Señor le tocó la llaga, ¿no? Entonces, eso también crucificó Cristo en el Calvario, porque resulta que nosotros tenemos generalmente una gran autoestima de cada uno de nosotros, y el Señor tiene que romper aquello. Y de alguna manera, tal vez la experiencia que usted y yo vamos teniendo con Cristo en nuestra relación con nuestro Padre, es que el Señor va a ir descubriendo nuestras debilidades. Al Señor le interesa ir descubriendo nuestras debilidades, porque Él conoce en qué cosas externas nosotros nos basamos y somos fuertes. Él sabe en qué cosas externas nosotros de alguna manera confiamos y dependemos para tener una estabilidad emocional. Cuando a usted una cosa exterior le mueva el piso, dele gracias a Dios porque el Señor le está demostrando a usted que eso que le mueve el piso realmente es lo que le está dando estabilidad emocional y no él. Y no él. Entonces, él lo que le quiere es librar de aquello. ¿Ah? Él no le quiere quitar algo para que usted sufra. Él le quiere quitar eso para que eche mano de algo más alto, que es la vida de él que está en su espíritu. Entonces, desde esta perspectiva es una gran bendición, pero el punto que vamos es que el Señor Jesucristo crucificó todo aquello. Crucificó inclusive hasta nuestros gustos. Porque uno tiene que ser honesto a veces con el Señor. Bueno, no a veces, siempre, ¿no? En el sentido de decirle la verdad, porque Él ya conoce nuestro corazón antes de que le digamos algo, sino que muchas veces no se lo queremos decir porque no vaya a ser que tocamos un temita que yo amo y mañana vaya a meter el Señor la mano y la fregamos, así que mejor ni hablemos de este tipo de cosas. Pero hay momentos en los cuales nosotros sí tenemos que ser honestos con el Señor, porque hay cosas que nosotros sabemos que son muy importantes para nosotros, sabemos que las amamos, sabemos que sin esto, sin esto, sin esto otro, hablando de temas externos, ¿no? Incluye a su familia en esto, ¿no? Incluye a su familia, incluye a los sentimientos más altos y más sublimes que tiene por otras personas, incluye a eso. Por eso el Señor dijo, inclusive algo que a veces la gente no entiende, dijo, el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué tal? Entonces póngale, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Aquí nosotros sabemos un pocotón de abuelos. El que ama a nieto o a nieta más que a mí no es digno de mí. ¿Qué tal? ¿Por qué el Señor nos pone en esa posición? Porque nosotros inclusive podemos llegar a amar más a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros familiares, que son muy sublimes, ¿ah? A nuestros hijos, a nuestros nietos, más que a Él. Pero el Señor dice que el que ama más a su familia, más que a Él, no es digno de Él. ¿Pero por qué el Señor dice eso? Porque hay una sencilla razón. Porque ese amor que yo tengo para mi familia, ese afecto que yo tengo para ese ser querido, es un afecto imperfecto. Es un afecto que efectivamente no da vida. Es un afecto que de alguna manera es condicionado, está limitado a las circunstancias del ser humano.
Es un afecto que tiene que llegar el del espíritu al punto en donde nosotros amemos aún a nuestros enemigos. Imagínese si yo soy capaz de amar naturalmente a un enemigo, ¿cuánto no amaré a un amigo? Si se da cuenta la dimensión del amor que Dios efectivamente quiere que usted y yo tengamos. Ese amor es el que el Señor quiere para mamá, para papá, para nieto, para nieta, para hijo, para hija. Ese amor es el que Él quiere. Es decir, el Señor lo que no quiere es que mis familiares a quienes amo con todo mi corazón se pierdan el amor de Él y sea reemplazado por lo mejor de mi amor. Así que la razón por la cual inclusive el Señor nos muestra que cuando nosotros amamos a alguien con el cual tenemos un gran afecto más que Él, no somos dignos de Él. ¿Por qué? Porque ese amor, ¿verdad? Si estuviese en nosotros el amor de Dios mismo, ese amor nosotros vamos a poder transferirlo, vamos a poder replicarlo, irradiarlo hacia los seres que amamos. Y cuando nosotros amemos con el amor de Cristo a las demás personas, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros enemigos, pues eso tiene una connotación de vida, porque ahí lo que estamos transmitiendo es la vida de nuestro Padre a los demás. Estamos transmitiendo la vida eterna. O sea, lo mejor que tú y yo les podemos dejar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿qué es? ¿Lo mejor de mi amor o la vida eterna de Cristo? ¿Qué prefieres tú? Cuando yo no esté con ellos, cuando tú no estés con ellos, ¿alguien les va a hablar a ellos de Cristo? ¿Alguien va de alguna manera a enfocar que Cristo realmente es la razón por la cual ellos están en esta tierra? Posiblemente a veces no, pero nosotros sí tenemos esa opción porque lo estamos viviendo y lo estamos entendiendo. Es decir, si yo me lleno del amor del Señor, yo primero voy a recibir los beneficios de ese amor, porque ese amor sana, ese amor cura, ese amor limpia. El amor de Dios es sanador desde toda perspectiva. Por eso es que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Fíjese, el amor de Dios no se fija en quién yo soy, en el sentido de cuán bueno soy, de cuánto me merezco su amor, sino que Él muere, ¿verdad? Aún yo siendo pecador. La Escritura dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Imagínese el amor de Dios para usted y para mí. Es decir, técnicamente no hay alguien que haya pecado tanto, ¿verdad?, que ya no sea valioso para Dios. Al contrario, el Señor dice que la medida más alta de tus pecados, que tú, tal vez todavía ni conoces, pues se queda corta con la gracia que el Señor pondrá sobre aquello. Siempre la gracia de Dios, si la acepto. Porque muchas veces mis pecados son tan horribles, tan grandes y tan malos o tan recurrentes que ya más bien yo me doy por vencido y yo mismo ya no me perdono. Fíjese, hasta ese punto llegamos, en donde yo mismo ya no me perdono porque me creo incapaz, me creo injusto, me creo mal tipo, me creo mala persona. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, ya que tú todavía ni siquiera habías nacido, 2000 años atrás, no sabía, ¿verdad?, cómo iba a ser tu vida desde el primer día que naciste, tu vida adámica, hasta el día en que te vayas de este mundo, de este cuerpo? ¿Acaso Él no sabía, verdad? Ahora que hablamos de nivel a la curva, ¿no? Si nosotros hacemos y aterrizamos la idea de la curva, ¿en qué parte de la curva estamos nosotros de nuestro pecado? Él tenía esa gráfica, el momento en que fue a la cruz del Calvario, ¿sabías? Y esa gráfica, ¿verdad? Él la conoce más que tú. Y en esa perspectiva, Él agarró todos tus pecados e hizo que su gracia, que es el derramamiento de su sangre por ti, la muerte de la cruz de Cristo, que fue el sacrificio que Él hizo por todos los seres humanos, ¿verdad?, sea más grande. Sea más grande. Y no para solamente pagar nuestros pecados, porque Él ni siquiera se conformó. Porque fíjate que la Escritura dice que toda alma que pecare, esa también morirá. Y ya que el Señor Jesucristo nos perdonó de todos nuestros pecados, y Él dice que se ha olvidado de nuestros pecados y de nuestras maldades, porque Él en la cruz del Calvario, cargó los pecados conocidos y desconocidos de cada uno de nosotros,
Entonces, ¿sabes qué técnicamente qué pasaría? De acuerdo con la propia Escritura, que tú y yo ya no tendríamos que morir. Porque ya el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Y la Escritura dice que toda alma que pecare, esa también morirá. Pero como ya estamos con un seguro de vida, por ponerlo así, cubiertos por la sangre de Cristo, entonces somos inmunes. Porque efectivamente, ¿no es cierto? Ya el Señor Jesucristo, cada vez que yo he pecado, esos pecados fueron incluidos en la cruz de Cristo. Bajo esa figura, la parte del Señor sería irnos limpiando, santificando, hasta que en esta persona que somos, que ya nos conocemos, lleguemos a ser buenos, lleguemos a ser mansos, lleguemos a no pecar y intentemos llegar a agradar a Dios. Pero no, el Señor Jesucristo ni siquiera quiso sacar lo mejor del hombre adámico, sino Él quería hacernos a la imagen y semejanza de su amado Hijo Jesucristo. Él ni siquiera se conformó con solamente pagar la deuda. Y pagando esa deuda, nosotros evidentemente entrar en un proceso de santificación para que se vaya remendando lo viejo. Sino que Él crucificó lo viejo porque Él dijo, no, ahora que ya no me debes nada, ahora te voy a dar mi vida, ya ni siquiera te voy a dar la vida que tenía Adán. Así que estamos en una mejor posición. Porque cuando nosotros fuimos creados o cuando Adán fue creado, nosotros, el momento en que Cristo paga todos nuestros pecados, ¿verdad? Llegamos a la misma posición de Adán. Ya no tenemos pecado. Ahora lo que restaría es que comience, ¿verdad? Un trabajo interior nuestro de santificación, de limpieza, porque la sangre de Cristo va a ir haciendo ese trabajo. Y hasta nuestro cuerpo humano, de alguna manera, entraría en retrotraerse de las enfermedades y de todo aquello que le aqueja. Pero el Señor no quiso eso para nosotros, porque es muy poco para Él el que lleguemos a ser como el primer Adán, sino que Él quiere que seamos como el postrer Adán, como Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar con nuestro Padre eternamente por siempre de la comunión de la vida de Él, con usted y con nosotros. Cristo, Adán en un principio no tuvo necesariamente, a pesar de que experimentó, ¿verdad?, esa comunión con Dios, pero él no tenía la vida de Dios. Ahora resulta que usted y yo, como hemos nacido de nuevo, tenemos la vida de Dios. Hay una gran diferencia entre el hombre creado, que es el primer Adán, y el hombre engendrado, que es Cristo. La pregunta es, ¿usted todavía está en la primer creación, que es el hombre creado? ¿O usted ya está en la segunda creación, que es el hombre engendrado? Pues usted tiene que identificarse con el hombre engendrado, porque si usted no se identifica con la nueva persona que usted es, entonces usted va a seguir siendo y va a seguir produciendo todo lo que la vieja persona es. Si usted tiene un problema con su carácter y ya no se soporta a usted mismo, pues Cristo llevó ese mal carácter a la cruz del Calvario para acabar con usted. ¿Qué tiene usted que hacer? Ahora asirse de la nueva vida que está en su espíritu. Esto es algo que el Señor nos tiene que enseñar por su Espíritu Santo. Esto es algo que usted y yo ya tenemos, ese depósito maravilloso que estamos viendo en el libro de Deuteronomio capítulo 11, ¿verdad? En donde estamos viendo esa nueva vida que el Señor nos dio. Cuando hablamos de la analogía de sacarnos de la tierra de Egipto, llevarnos por el desierto e introducirnos, ¿verdad?, en la nueva tierra. Que lo que estamos mirando es sacarnos del hombre adámico, llevarnos en esta experiencia, ¿verdad?, de migración hasta el nuevo hombre, que es la nueva tierra que el Señor nos ha dado, que es nuestro espíritu, ¿verdad? Y que podamos nosotros apropiarnos y apoderarnos de esta maravillosa vida que Él nos dio. Es decir, es pasar por muerte y venir a resurrección, para que efectivamente usted el día de hoy pueda disfrutar cada día más de la vida de Cristo por los siglos de los siglos. Entonces habíamos visto, ¿no es cierto? Y de esta vida es la que estamos hablando justamente en estas charlas, los domingos. Habíamos visto, por ejemplo, que en Deuteronomio 11:12 dice que la tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, o sea, la vida de la cual Jehová tu Dios cuida,
Dice, siempre están sobre ella sus ojos desde el principio del año hasta el fin del año. Es decir, siempre la está cuidando. Esa sí que es una vida de bendición la que usted tiene dentro de su espíritu. Ahora, usted está echando mano de la vida eterna, dice, nos pregunta el apóstol Pedro. Echad mano de la vida eterna. Tú estás echando mano de la vida eterna. Pero si tú estás confundido y crees que la vida eterna es tu vieja vida cambiada, pues estás mal enfocado. Porque vuelvo y repito que el viejo hombre ha sido crucificado y ya no se trata de cambiar nada del viejo hombre. Se trata de ahora apropiarme de la nueva vida que tengo en Cristo Jesús para que esa vida se comience a manifestar en mí y yo comenzar a vivirla y a experimentarla. Entonces esa vida, ¿verdad? Es una vida en la cual el Señor tiene sus ojos todo el año, a cada momento, 24 horas, ¿verdad? Todos los días, 24/7, 7 días de la semana, en donde el Señor te está cuidando, te está bendiciendo. ¿Por qué? Porque esa vida es su amado Hijo Jesucristo en ti mismo. Y esa es la vida que tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos muestre. Olvídate de los temas religiosos, que eso nos confunde y eso meternos en el desierto para tratar de encontrar cosas allí que efectivamente no son las promesas que Dios nos ha hecho a ti y a mí, y más que las promesas, las realidades de que podamos hacer verdad la vida que efectivamente ya está en nuestro espíritu. Entonces, el gran esfuerzo, si habría que hacer uno, es por mantener puesta mi mirada en la gracia de Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, darle credibilidad permanentemente a lo que Él dice. ¿Para qué? Para que puestos mis ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, puestos los ojos en Él, yo pueda crecer con todos los demás santos, para que conozca el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y ese amor se va a traducir en experiencias interiores en mi propia vida, en el cuidado del Señor de mi espíritu, de mi alma y aún de mi cuerpo, ¿verdad? Hasta que efectivamente el Señor ya determine el que yo deba salir de este cuerpo para que reciba por herencia el nuevo cuerpo celestial, el nuevo cuerpo de Cristo, ¿verdad? En donde yo lo que voy a ver es un cambio de estuche. Y voy a ver ya no, y un cambio de naturaleza absoluta, en donde voy a poder experimentar que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Ya no se trata aquí de cuánto peco o cuánto dejo de pecar, sino se trata de disfrutar, dejando atrás el pecado, toda la vida que Dios es, toda la bendición que Dios es, toda la provisión que Dios es. Que eso el Señor quiere que a partir de hoy, tú y yo, lo comencemos a disfrutar. De ahí que como decía el apóstol Pablo, si en algo me he de gloriar, ¿verdad? Es en la cruz de Cristo. ¿Por qué me he de gloriar en la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo es la herramienta que Dios ha preparado para matar toda mi carnalidad. Ya hemos hablado que aquí la carnalidad tiene que ver con todo lo que es el viejo hombre, lo bueno y lo malo. La cruz tiene la capacidad de poder aplastar, matar todo aquello que efectivamente todavía se aferra a la vieja creación. Yo lo que tengo prácticamente que pedirle al Espíritu de Gloria es que Él haga el trabajo. Por eso dice la Escritura que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, los que somos de Cristo hemos crucificado nuestro viejo hombre con sus pasiones y con sus deseos. Esto es algo que tú tienes que creerlo. Esto es algo que tú tienes que recibir para que veas que lo que el Señor dice en su palabra es verdad y tú puedas comenzar a experimentar esta gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, llegamos al versículo 14 y aquí hay una bendición maravillosa que también la vimos, que dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Daré la lluvia temprana y la lluvia tardía, y recogerás tu grano, y recogerás tu vino y tu aceite. Fíjate que esta es una vida de la provisión de Dios. Es una vida en donde Dios provee. Esta nueva vida que tú y yo hoy tenemos ya no es una vida que se preocupa
por mi pan para mañana, por el pan para mis hijos. No es una vida que se preocupa por amontonar. Ahora, esto no tiene nada que ver con el no trabajar, sino tiene que ver con el que la potencia de Dios sea la que actúe en mí en cada cosa que yo hago, para que Él sea el que definitivamente abra, cierre, y yo simplemente estoy confiado en Él, no en lo que logro exteriormente, sino en ese cimiento interior que es su vida en mí, la cual más allá de toda circunstancia exterior me tiene que dar vida, paz, tranquilidad, seguridad, mucho reposo, que es lo que necesitamos. Venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos hará descansar. Hay una promesa maravillosa de Él. Pero ¿cómo Él nos hace descansar? En esa vida preciosa de la cual Él nos hace partícipes. Porque esa vida preciosa es una vida vasta, es una vida que nunca se agota, es una vida que tiene para llenar todas tus necesidades. Si ahora mismo tú estás sintiendo una necesidad interior de cualquier tipo y aún una necesidad exterior de cualquier tipo, pues déjame decirte que esa necesidad exterior e interior, ¿verdad? Están allí justamente para recordarte que el que va a llenar todo aquello es Cristo que ya está en ti. Pero, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Normalmente nosotros comenzamos a buscar cómo hacer para llenar esas necesidades. Y ahí cometemos un error, porque allí es cuando nosotros comenzamos a actuar, a obrar. La carne comienza a hacer cosas. De ahí que la carne normalmente tiene una frase que es muy conocida, una frase que es muy normal hacia nosotros mismos. ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué hago? Y la Escritura nos dice, en Gálatas 5, por ejemplo, dice, mira, que la manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. La manifestación del Espíritu. Entonces, aquí lo que está hablando es que el Espíritu es el que manifiesta todo este carácter precioso, para que tú seas partícipe de ese carácter, porque es el Espíritu quien está manifestando y quien está haciendo. Él lo hace, no tú. El Espíritu manifiesta todo lo que Él es. Pero sin embargo, cuando habla de la carne, en esos mismos versículos dice que las obras de la carne son, fíjate, por el un lado el Espíritu manifiesta, pero por el otro lado la carne obra. Y la carne siempre dice, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué debo hacer? Y este no es un tema de qué hago, ni cómo lo hago, ni qué debo hacer. Este es un tema de manifestar y de expresar la vida del Espíritu. Que esto es algo que el Señor nos tiene que enseñar, apropiarte de la vida que está en ti. Esto se traduce en que tú tienes una vida especial, la vida creadora de Dios. Tú tienes la vida cristiana en ti. La vida cristiana no es, ¿no es cierto?, una lista de cosas de qué hacer y de cosas de no hacer, de cómo vestirse, de cómo no vestirse, de cómo pintarse, de cómo no pintarse, de cómo cantar, de cómo no cantar, de cómo comer y de cómo no comer. La vida cristiana no es un tema de sí y nos. La vida cristiana es un tema de encontrarme con la vida que produce toda esta manifestación, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, bendición, porque esa vida es próspera. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, pido que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esta no es la famosa prosperidad de la que están hablando por allí alegremente, ¿verdad? Mucha gente en la que piensa positivamente que vas a ser millonario y el señor Clark te va a poner la plata. No, no. Estamos hablando de la prosperidad del espíritu primero.
Estamos hablando de la prosperidad del alma, porque finalmente todas las cosas exteriores que nosotros buscamos, si usted se da cuenta, son para darle tranquilidad, gozo, estabilidad y descanso a nuestra alma. Para eso buscamos nosotros muchas veces el amontonar cosas. Pero cuando nosotros ya tenemos amor, gozo, paz, paciencia, sin tener que amontonar nada, la pregunta es, ¿para qué usted quiere amontonar cosas? Porque finalmente eso ya no le da a usted lo que busca, sino que Cristo es quien le da a usted lo que busca. Entonces, primero es la prosperidad del espíritu. Una vez que el espíritu es prosperado, el alma es prosperada, la mente, las emociones, la voluntad, y usted entra a un proceso de estabilidad interior, de descanso. La pregunta es, si usted tiene la vida de Cristo gobernando su alma, si su alma se somete a la vida más alta que ya está en usted, ¿verdad? Y esa vida lo que va a hacer es irradiar efectivamente todo lo que es esa paz, la tranquilidad, la seguridad, la fe, la templanza. ¿Qué más necesita usted? Si no está estresado, si está confiado en su Padre, ¿qué le puede doblegar? ¿Pero qué es lo que a usted le estresa? Pues nada, las situaciones externas. Le estresa la chequera, le estresa los conflictos, le estresa la incertidumbre, le estresa todo aquello en lo cual usted descansa. Y el Señor Jesucristo dijo algo muy importante. Dijo, yo les voy a dar mi paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero no se las doy como el mundo se las da. Es distinto. ¿Cómo nos da el mundo la paz? Pues a través de que todas las cosas por fuera estén bien. Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor, feliz. Como alguien decía, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Pero en el espíritu no es así. En el espíritu es espíritu lleno, corazón contento. Y eso es eterno, ¿ah? Entonces esto no tiene que ver con cómo están tus cosas exteriores, porque el interior, que es nuestro Dios, nuestro Padre maravilloso, también está comprometido a meter mano en tus cosas exteriores. Una manera de decirlo sería, yo me ocupo de la vida que está en mí para que la vida que esté en mí se ocupe de las cosas externas que de alguna manera yo tengo que enfrentar. Y créame que enfrentar la vida así, mi estimado hermano, amigo, es totalmente distinto y diferente. Porque es Dios a su favor. Y podemos decir confiadamente, si Dios está con nosotros, ¿quién en nuestra contra? Nadie, absolutamente nadie. Entonces Él dará la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerás. Fíjate, el Señor se goza en que tú recojas, pero recojas de lo que Él te da. Ya veíamos nosotros en charlas pasadas cómo Él dio el maná en el desierto. Pero había ahí un tema importante, el maná no se podía acumular. El maná tenía que ser recogido por el pueblo de Israel todas las mañanas, que era efectivamente el pan de cada día. Pero algunos habituados a la falta de fe y a que de pronto el Señor mañana por ahí se quedó dormido y falló, dice que agarraban el doble de la ración y el Señor les había mandado a que solamente cada familia tome la ración que correspondía para ese día. Pero como buenos judíos que eran, algunos iban y agarraban el doble, el triple, el cuádruple y decían, de pronto nos saquemos del aire trabajando y tengamos ahí por si mañana deje de llover pan del cielo. Pero increíblemente, solamente aquello que se comía en ese día le servía y lo demás dice la escritura que se podría. Bueno, esas son las riquezas cuando nosotros acumulamos. Si se dan cuenta que muchas veces nos sucede eso, que nosotros acumulamos y todo se nos termina pudriendo y a la final lo que nos terminamos comiendo es solamente aquello que entra en nuestro estómago y no más. El Señor lo que quiere es que nosotros dependamos en términos espirituales de esa lluvia diaria de Él, porque Él quiere que recojamos. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Recogerás todo lo que necesitas, ¿sí?
Yo daré también, dice, a su tiempo, hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. El gozo de nuestro Padre es que esté saciado. Usted ve a mamita, a papito, cuando usted era niño, o aún ahora cuando usted va a visitarles. ¿Acaso no hay mayor gozo de papito y mamita y preguntarle si está la barriguita llena, si ha comido? ¿Acaso para ellos lo más importante no es que usted efectivamente no haya pasado hambre? ¿Acaso ellos no se gozan con la provisión que usted pone en la mesa de ellos cada día? Pues nuestro Padre se goza en eso. ¿Quién nos dijo que nuestro Padre se goza en vernos sufriendo? De hecho, llegamos a malinterpretar todo este asunto y tenemos sufrimientos y cargas que llevamos todos los días, pero que son parte de la maldición. Y nosotros decimos, no, es que esa es la cruz que Dios puso sobre mí. ¿Qué cruz puso sobre ti? El Señor lo que ha puesto sobre ti es bendición. No ha puesto ninguna cruz. La cruz es al viejo hombre para que se muera, sí, Señor. Al viejo hombre que te está robando el privilegio de poder hacer tuya la vida de Cristo. A ese viejo hombre, efectivamente el Señor lo que ha hecho es aniquilarlo, pero el Señor ha puesto sobre tu vida bendición, Él se goza, ¿verdad? Con el que tú recibas todo lo que lees, toda la provisión que lees. Él no está interesado en que tú sufras, Él no está interesado en que tú llores, Él no está interesado en que tú te enfermes, Él no está interesado en que tú pases hambre. Él no está interesado en que nosotros tengamos que estar viviendo lo que estamos viviendo ahora en medio de esta pandemia. No está interesado. Pero ¿por qué el Señor permite todo esto? ¿Acaso Él no lo sabía? Sí, pero Él ya nos dio la vida de Él para que enfrentemos cada circunstancia de nuestra vida mientras estemos en nuestra carne. Pero como nosotros leemos mal estas lecciones que nuestro Padre nos da, o estas circunstancias que este mundo de maldad permite, como las leemos mal, nosotros creemos que de lo que esto se trata es de que el Señor nos quite estas cosas, que quite de medio estas cosas para que sigamos la vida normal. Y el Señor permite que estemos nosotros efectivamente en estas circunstancias para que ya no echemos mano de aquello que nosotros creemos que nos da estabilidad, tranquilidad y vida. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos perdiendo el sueño? Creyendo que nuestro destino está marcado por el horror. Claro, cuando no tenemos esperanza, cuando nuestra esperanza estaba basada o sigue ciertamente basada en aquellas cosas que creíamos nos daban estabilidad, de pronto el Señor lo que ha hecho es movernos la alfombra con este famoso COVID. Y ahora todo aquello que para nosotros tenía valor, resulta que se nos fue al piso. Hermanos, amigos, ¿acaso Dios no estaba en conocimiento de esta situación? La respuesta es sí y 1000 veces sí. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para ti? Pues su Hijo Jesucristo. Hoy estamos nosotros celebrando la resurrección de Cristo. Ese es el regalo de Dios para ti, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que ahora tú eches mano de la vida que Él te dio. Él te dio algo más grande que el COVID. Él te dio algo más poderoso que las circunstancias que efectivamente tú vas a vivir. Fíjate en estos mismos versículos, el versículo 23 del capítulo 11 de Deuteronomio, tiene algo maravilloso para nosotros. Dice, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, por no hablar a todas estas circunstancias, a todas estas situaciones. Ese es el compromiso de Dios para tu vida. Él echará de delante de ti todas estas naciones, todas estas situaciones, todas estas circunstancias, cualquier cosa que tú estés viviendo, cualquier cosa que sea más grande que tú. Porque las cosas que son más pequeñas que yo me las arreglo. Yo ni siquiera las pongo en oración delante del Señor, porque yo soy autosuficiente. Pues porque ¿para qué le voy a estar molestando? Dejémosle para cosas más complicadas. Pero cuando yo tengo circunstancias difíciles que no puedo manejar, como esta, por ejemplo, la que estamos viviendo, yo que sé, una situación económica grave, una situación de enfermedad grave. Y nosotros, cuando tenemos esta vida que ya nos dio
Él promete y dice que esta vida echará de delante de ti todas estas circunstancias y que tú vas a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú. Es decir, tú vas a desposeer, tú vas a aplastar, tú vas a acabar con circunstancias, con situaciones más grandes y más poderosas que tú. Finalmente, ¿quién es el que lo está haciendo? Tu Padre que te ama. Por esto es que el Señor permite estas circunstancias, para que en ti se muestre o tu falta de fe, es decir, se muestre y se evidencie el viejo hombre que todavía vive en ti y que muchas veces le ha dicho, Señor, aleluya, amén, tú eres Dios, tú eres poderoso, tú eres grande, pero estás con la cabeza gacha, estás con la cabeza caída. ¿Por qué estás con la cabeza gacha y con la cabeza caída? Porque tu fe es tu fe y no es la fe de Cristo funcionando en ti. Porque la vida de Cristo incluye la fe de Dios. La fe es un regalo de Dios para tu vida, ¿sabías? El Señor ni siquiera de tu viejo hombre demanda tu fe, porque tu fe en el viejo hombre no vale nada. Todo lo del viejo hombre vale cero. Por eso lo crucificó en la cruz del Calvario. Y Él no va a pedir nada del muertito. Nada. Ya que lo crucificó, Él no va a pedir nada. No cuenta con el muerto. El muerto para Él está muerto y sepultado. Y es historia pasada. Pero el problema no es lo que el muerto sea para Él. El problema es lo que el muerto sea para ti. Porque todavía le sigues dando vida. Porque todavía te sigues esforzando en la misma vieja criatura que ya está crucificada para el Señor. Porque todavía sigues confiando en aquellas cosas que le dan satisfacción, seguridad, paz, tranquilidad al viejo hombre. Pero la vida que el Señor nos dio, que está en tu espíritu, echa a patadas todo aquello, si se lo dejamos. Escúchame bien. El Señor echará de delante de ti toda circunstancia y toda situación y vas a acabar con circunstancias, con situaciones y aún con personas con poder más grandes que tú. Porque a esto es lo que se refiere la Escritura, porque tu Padre no te va a abandonar, tu Padre tiene que efectivamente hacer real la vida de Él en ti, ya que eres hijo. Esa es la parte que nosotros efectivamente todavía no hemos entendido, porque todavía creemos que la vida cristiana se trata de cuán bueno puedo ser, cuánto soy capaz de poder leer la Biblia, cuántos versículos me puedo aprender de memoria, cuántas veces tengo que asistir a lo que mal llamamos iglesia, qué cantidad de ofrendas y de diezmos doy para estar limpio con mi conciencia, cuánto hablo en lenguas, cuánto me caigo, cuánto salto, lo que sea. Todo son manifestaciones exteriores. ¿Cuántos ritos cumplo? No, señores, la vida cristiana es la vida de Cristo, la vida de nuestro Padre viviendo en nosotros y dejando que esa vida se manifieste. Eso es distinto. No tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con temas externos, sino que tiene que ver todo con lo interior. Y esa vida solamente se puede vivir en el espíritu. Lo que hace el alma es recibir los beneficios de esa vida, complacerse en todo lo que esa vida es capaz de darle, así como cuando el alma se complace de las cosas exteriores. Te va bien en los negocios, te va bien en el amor, te va bien en la vida, te va bien en los logros. El alma está gozosa y feliz. El alma se siente realizada. El único problemita ahí con eso es que el alma se vuelve soberbia y orgullosa. Y dicen, miren caballeros lo que yo soy. Entonces cada buena labor que yo hago normalmente viene acompañada de una fotografía y si es publicada mejor. Porque yo tengo que demostrar a los demás qué bueno que soy, qué buena persona que soy, qué buen tipo que soy, qué justo que soy, etcétera. Pero la vida de Cristo en mí, que es la que finalmente se tiene que expresar, ¿verdad? En las obras de Él,
en los pensamientos de Él, en los sentimientos de Él, en los deseos de Él, en las decisiones de Él. Esa es la vida que finalmente tú tienes que atraer a ti porque ya está en ti. Esa vida se vive en el espíritu, no se vive en el alma. Esa vida se recibe, ¿verdad? En nuestro espíritu, se vive en el espíritu y por decantación viene hacia nuestra alma. Esa es la vida de Montes y de Vegas que hablábamos la semana pasada, en donde efectivamente en el espíritu el Señor me llena, el Señor me muestra esa vida y esa vida comienza como ríos a bajar, como corrientes profundas de agua, a bajar hacia mi alma, torrentes de agua viva, torrentes de paz, torrentes de tranquilidad, torrentes de gozo. ¿Nosotros nos estamos apropiando de la vida de Cristo? ¿O seguimos siendo el cristiano estándar? Ir a los domingos a la iglesia, pagar las ofrendas, leer la Biblia todos los días, orar la Biblia, orar permanentemente. Y si es sin alfombra, mejor. Y si es en piedra, mejor para que me duelan las rodillas. Porque todas estas cosas nosotros creemos que son santas o justas o le agradan a Dios. No, no, nada de eso le agrada a Dios. Para Dios, todo aquello no es más que un intento del viejo hombre por tratar de ser bueno sin reconocer la obra que Él hizo a tu favor. Y más bien despreciando la vida que tiene puesta en tu espíritu para que tú eches mano de ella y puedas vivir esa vida. Así que Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Fíjate, versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Hermano, bendición tremenda de nuestro Padre. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Sabes qué significa? Cada circunstancia, cada situación, cada momento que tú vivas el día de hoy está, ¿verdad?, bajo tus pies. No hay nada absolutamente que sea más grande que tú. La situación en la que tú estés viviendo el día de hoy ha sido puesta bajo tus pies. Si le crees a tu Padre, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Toda circunstancia que viviereis será vuestra. Toda situación que tuvieseis que enfrentar será vuestra. No hay nada que efectivamente nos pueda hacer daño. En nuestro viejo hombre sí, temamos, porque ahí no hay garantías. Dice, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. El territorio que el Señor nos da es un territorio vasto, el territorio que Él nos da es la vida eterna de Jesucristo. ¿Para qué? Para que si nos movemos en la vida del Espíritu, que es la vida de Jesucristo, no haya nada ni nadie que nos pueda topar y nos podamos mover, ¿verdad?, por toda la eternidad. Porque esa es la vida que el Señor nos ha dado. Esta no es una utopía, esta no es, ¿verdad?, una frase bonita. Este no es un ideal, esta es una realidad que efectivamente el Señor quiere que tú entres a poseer. Mira el versículo 25. Nadie, y solamente por hablar aquí de personas, nadie, ponle nada, nadie ni nada se sostendrá delante de vosotros. ¿Qué más quieres? Nada ni nadie se sostendrá delante de vosotros. Mira lo que hace el Señor. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Miedo y temor de vosotros pondrá Dios sobre cada situación y sobre cada circunstancia que se enfrenten en contra de ustedes. ¿Quién lucha a tu favor? En lugar de que el miedo y del temor sea tuyo, porque ya no es. Ahora resulta que el miedo y el temor, Él lo va a poner sobre tus enemigos. El miedo y el temor, Él lo va a poner sobre tus circunstancias. El miedo y el temor, Él lo va a poner sobre tus dificultades. El miedo y el temor, Él lo va a poner sobre todo aquello que se vuelca en contra tuya. ¿Acaso Dios no es Dios para poder hacer eso? En lugar de que el miedo y el temor permanezcan en ti, y lo más triste para nosotros en este tiempo, es que todavía
en nosotros hay miedo y temor. Cuando el Señor nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? Pues falta que entre en ti el amor perfecto. El amor perfecto es la vida de Cristo en nosotros. Porque el amor echa fuera el temor. Cuando verdaderamente tienes el amor de en ti, ya no hay temor. No hay miedo. Pero ese temor y ese miedo, nuestro Padre promete que lo pondrá sobre nuestros enemigos, sobre las circunstancias, sobre las situaciones, sobre las personas, sobre las situaciones que tengamos que vivir. Nadie se sostendrá delante de vosotros, nadie. Otra manera de decirlo, ¿sabe cómo es? No tienen coteja. No tienen coteja. No hay nada ni nadie bueno que les pueda enfrentar. Ahora, no es por mí, ¿verdad? Es por la vida que está en mí. Evidentemente, ¿quién podrá sostenerse delante de Dios? ¿Quién podrá sostenerse delante de nuestro Padre? Y es que eres hijo, no lo olvides. No eres el ser creado primero. Ahora tú eres el ser engendrado, tú eres hijo, tienes los genes, tienes el ADN, tienes todas las características de tu papá. Entonces, si no las tienes, no eres. ¿Me explico? Eres hijo. Eso tienes que creer. La Escritura dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú te levantas en la mañana y tú le dices, Padre mío, ¿quién crees que está hablando allí? El Espíritu que está en ti. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. ¿Tú le estás dejando que el Espíritu te dé testimonio a ti? Pues déjale. Él está en tu espíritu. Déjale hablar. Cada vez que yo intento en comunión, en contacto, siempre escucho la primera palabra, hijo mío. Posiblemente le pasa lo mismo a usted. ¿Quién me está diciendo eso? El Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios, hijo mío. Y yo le digo, papá. ¿Cómo le puedo decir a papá, padre? ¿Cómo le puedo decir papá? Porque el Espíritu mismo me permite entender esto, me permite decirlo. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy basado en su obra preciosa, la obra a su favor, en su justificación. Yo estoy basado en que Él pagó toda mi deuda. No estoy basado en mí, no estoy basado en mis capacidades, no estoy basado en mi justicia, en mi bondad, en mi religiosidad. No estoy basado en mis diezmos, en mis ofrendas. No estoy basado en mis obras, todo eso a la basura. Estoy basado en la justicia de mi Padre. Estoy basado en la provisión de mi Padre. Estoy basado en la muerte de su amado Hijo Jesucristo, la cual fue mi muerte. Estoy basado en la sepultura de su amado Hijo Jesucristo, la cual fue mi sepultura. Estoy basado en la resurrección de mi amado hermano Jesucristo y su amado Hijo. Estoy basado en que Él fue glorificado y que yo estoy sentado juntamente con Él a la derecha de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Tú puedes estar aquí sentado en este momento en la tierra, pero puedes estar a la diestra de Dios en el Espíritu. Entonces, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Fíjate, tú ya has hecho esta palabra de Él tuya, como Él os ha dicho, pues haz la tuya. No, esto es para ti, es para ti, es para mí. Haz la tuya. Esta palabra, y no te olvides que el Señor nunca cambia ni muta. Toda esta palabra, dice la Escritura, que nos fue dada para que nosotros hoy podamos comprender y entender cómo Él actúa. Hoy estas palabras agarran sentido porque hoy Él ahora las puede hacer reales en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mira lo que dice el versículo 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición, que es la vida de Cristo que está en tu espíritu, y la maldición, que es la vida adámica que todavía tú puedes decidir experimentar. Es lo mismo. Dentro de ti, hoy el Señor ha puesto nuevamente la bendición y la maldición. Lo mismo que le pasó a Adán, que puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo mismo que está poniendo aquí a su pueblo de Israel. Ok, pongo sobre ti la bendición y la maldición en términos objetivos, pero en términos subjetivos hoy pone sobre nosotros lo mismo, porque Él no cambia. Las estrategias de Él son iguales, porque Dios es inmutable. Él pone hoy sobre nosotros la bendición. ¿En dónde está la bendición? En nuestro espíritu, la vida de Él. Y también está la maldición todavía en nosotros, en nuestra carne. Yo decido. Es decir, la bendición yo voy a recibir, que es la vida de Cristo y todo lo que esa vida funciona, si yo oigo al que cumple y al que cumplió y a la vida que ya cumplió todos los mandamientos que en su momento mandó Jehová nuestro Dios. ¿Quién es el único hombre sobre la tierra que cumplió todos los mandamientos? Cristo. A Él escucha, porque Él es el cumplimiento de tus mandamientos. La vida de Él cumple los mandamientos. Así que tú ya tienes la vida que cumple los mandamientos. No, Dios no te está mandando en tu vieja vida que ya está muerta otra vez. Él no está llamando la atención al muertito. El muerto ya está muerto. Él está llamando la atención a que escuches la vida que está en ti, que es la vida que cumple los mandamientos y que hace caso a todas las prescripciones que Jehová tu Dios te da. Esa es la vida que tú ya tienes ahora y que por propia virtud espontáneamente se levanta en ti si tú le dejas. Esa vida que ama al Padre, esa vida que se inclina al bien, esa vida que no solamente quiere el bien, sino que también tiene el poder para hacerlo. Esa vida que el Señor dice, en la cual dice, yo pondré en vosotros así el querer como el hacer por mi buena voluntad. Esa vida preciosa y maravillosa ya está en ti. Esa es la vida de la cual tú tienes que echar mano. No cumplir los mandamientos, sino asirte, agarrarte y aferrarte de la vida que cumple todos los mandamientos. Aferrarte a la vida que agrada a Dios. Aferrarte a la vida que el Señor te ha dado para que efectivamente tú puedas aplastar cada circunstancia que el día de hoy tú tienes que enfrentar. El Señor ha puesto hoy delante de nosotros la bendición. Escoge la bendición. Escoge a Cristo. Escoge la bendición, está en el Espíritu. El lugar geográfico en donde podemos nosotros recibir la bendición hoy es nuestro espíritu. No tienes que salir a la iglesia. No importa si estás en confinamiento. El lugar en donde tienes que venir a refugiarte para recibir la bendición, en donde habita el árbol de la vida, se llama lugar santísimo. Ese lugar santísimo está en tu espíritu. Tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y tú ven. Y si no sabes todavía cómo hacerlo, pues habla con el Espíritu que está en ti y díselo. Enséñame el camino, muéstrame. Y Él te va a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién está diciendo eso? El Señor es el Espíritu. Yo soy el camino. El camino no es una cosa. El camino no es una fórmula. El camino no son ni los 5 pasos, ni los 7 pasos, ni los 8 pasos. El camino no es una enseñanza, no es una doctrina. El camino no es un dinero que hay que pagar. El camino no es una denominación religiosa.
el camino es la vida de Cristo que está en ti. Yo soy el camino. Y el camino te llevará a la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad te llevará a la vida. A la vida. Esa es la fórmula. La fórmula es Cristo que ya está en ti. Él es la bendición. Pero también, hermanos, y es lo que nos está pasando ahora. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. La bendición si te aferrares a la vida de Cristo que yo ya he puesto en tu espíritu. Ojo con eso. No escuches con la carne el que el Señor te esté pidiendo que cumpla sus mandamientos. Escucha con el espíritu que el que cumplió los mandamientos ya está en ti para manifestarse y que él siga cumpliendo en ti todo aquello que tú eras incapaz de poder hacer. Pero dice el versículo 28, y la maldición si no oyereis los mandamientos. Muy bien. Y la maldición si no oyes la vida que está en ti, sino, ¿verdad? Que te apartas a escuchar a tu viejo hombre, a los cuestionamientos de tu mente, a los deseos propios de tu propia alma sin Dios, a tus propias planificaciones, a tus propias estrategias, a tus propios afectos. La maldición si sigues viviendo como el hombre antiguo. Por eso es que decía en un principio, hermanos, ¿con quién te identificas tú el día de hoy? ¿Con el viejo hombre? Ah, es que yo sigo siendo todavía un pecador. Pues no te has muerto, muérete, pana. Muérase. Porque para eso es la cruz del Calvario. Ahora, como yo sé que he muerto, y si efectivamente puedo de alguna manera seguir todavía viendo cosas en mi vida que no están o que no son correctas delante de Dios, pues bueno, ahora como ya sé que Él pagó todos mis pecados y todas mis maldades, yo lo máximo que hago es reconocer que eso que está en mí ya no me pertenece. Porque eso que está en mí, a pesar de que sigue siendo todavía parte de mi experiencia, es algo que Cristo ya crucificó y que ya aplastó. Entonces yo lo único que le tengo que decir a mi Padre es, Padre, esto que está aquí ya no es compatible con quien yo soy. Pero tú sabes que en mi carne yo soy incapaz de poder expulsar esto. Así que, Señor, este es un problema tuyo, entre el espíritu y la carne. Así que yo me hago a un lado y usted échele mano a este tema aquí. Por el espíritu hacer morir las obras de la carne. Porque Él es el que va a echar fuera todo aquello que efectivamente no sea compatible con mi nueva vida. Pero eso no es para que el Señor me reproche y diga, ah, sí, ya te das cuenta que eres un incapaz, que eres un pecador. Ya te das cuenta que no vales para esto. ¿Cuántas veces me has prometido el hacer esto? Eres un hipócrita, no sirves para esto. No, mi amigo, este es el diablo, que quiere que usted se siga viendo a usted mismo como que el propósito de Dios es cambiarle a usted. No, el propósito de Dios no es cambiarle a usted. El propósito de Dios ya se cumplió en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, lo crucificó, lo juzgó, lo sepultó, lo aniquiló. Súbase, Señor Jesucristo, yo he muerto juntamente contigo, así es como yo me subo a la cruz. Yo he muerto juntamente contigo. Crea esto y va a ver que el Espíritu hace su trabajo. Entonces usted se puede volver a todo aquello que de alguna manera ya no es, y usted va a recibir la maldición. Y claro, y dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces vamos a ir nosotros en pos de otra vez de dioses ajenos, porque esos dioses ajenos hay muchos. El dinero, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice la Escritura. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Bueno, yo puedo ir en pos de eso. El Señor ahí no se opone, se entristece, porque retraso como hijo el hacer mío lo que me pertenece, como el hijo pródigo. Papito, dame mi herencia que me voy. El padre se la dio. Seguramente no estaba contento y estaba triste de que haya tomado esa determinación, porque sabía lo que iba a pasar.
Y sabemos lo que pasó. Llegó este hombre a un punto tal en que tenía hambre y quería que le den de comer hasta de los cerdos que estaba pastando porque nadie le daba. Y entró en recapacitar y dijo, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Señor, ya sabemos lo que hizo. Se echó a su cuello, lloró y lo amó. Lo amó. No le reprochó. Lo amó. Y lo amó tanto que mandó a que le pongan vestiduras blancas, a que lo bañen, a que lo laven, a que le pongan anillo. Mandó a matar el animal más hermoso que tenían para celebrar la venida de su hijo. Y él dijo algo maravilloso. ¿Por qué, decía el hermano religioso que estuvo siempre con el papá, pero que parece que estuvo, pero no estuvo? ¿Por qué si mi hermano, haciendo todo lo que hizo, le haces una fiesta y a mí no ha sido capaz nunca de entregarme un corderito? Y la respuesta del padre fue, porque mi hijo muerto era y ahora ha resucitado. ¿Somos nosotros eso? ¿Somos la resurrección? Porque nosotros éramos muertos y ahora hemos resucitado. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.